Dale amigos, estamos de vuelta y bueno, este capítulo me pareció un poco más antisocial que el anterior. Como le digo, esta idea de atracción y repulsión, hay ciertas ideas que me llaman mucho la atención de este libro, sobre todo España, Madrid, y hay ciertas ideas que no me gustan para nada, que es sobre todo este nihilismo, generación X, como que me parece un movimiento negativo en general y no le veo el llamativo para nada. Entonces voy a leerlo y luego voy a ir explicando mientras que leo. Entonces Carlos despierta y se va a comer con su abuelo. Vemos cómo se burla su hermana porque sube al auto y la deja. Y vemos la realidad que tienen entre hermanos. Y bueno, eso ya lo habíamos tocado en el capítulo anterior. De que Carlos y su hermana siempre están en esta rivalidad. Pero a la vez se siente un poco cruel que haga eso. Pero se entiende bajo el contexto de, de la historia. Y bueno, es interesante cuando Moxo, ojalá esté pronunciado su nombre correctamente, el director, me agrada mucho su visión. En realidad me gustó la película, cómo él estaba capturando las ideas, como que lo hace más juguetón esta relación entre su hermana y él. Mientras que yo siento que por el tono de Carlos, como a la hora de leer la novela, se ve un poco más crudo. Como él dice, es una cerda o como que la gorda, como que se expresa y a lo menos a mí me parece un poco más cruel. En cambio, cuando ves en la película, como que parece que están bromeando, como no sientes esa gravedad. Y quizá, claro, es lo que es la conexión que falta. Y bueno, Carlos se encuentra con un portero y luego con la tía Sara. Es gracioso que Sara le dice a Carlos que se cuide de los drogados, que son peligrosos. Y bueno, esta parte es irónica porque Carlos y sus amigos consumen todas esas sustancias ilícitas. Mientras que la señora habla de que es triste que ahora la calle sea tan peligrosa. Y luego vemos una idealización del pasado que ambos, Sara y el abuelo, utilizan. Y bueno, esa idealización del pasado me hace preguntar si es que Bret Easton Ellis la ha escrito también en su libro Less Than Zero. Bueno, no es el título en español, pero sí va la influencia de Less Than Zero, porque en Less Than Zero también se ve esta idea de que no es un abuelo, pero es una abuela que estaba enferma y el protagonista le preocupa un poco, y yo siento que le da un poco más de gravedad social, gravitas, no gravedad, sino como que más profundidad. Me parece una idea interesante, un recurso literario interesante de agregar esto, pero también hay esta idealización del pasado, donde a pesar de todas estas guerras, la abuela dice, no la abuela, la tía Sara dice que las personas vivían juntas, y luego el abuelo también idealiza un poco el pasado, porque él dice que, bueno, que antes sentía que había una cortesía, una ética civil, y eso también lo habla la tía Sara. Y bueno, la verdad me gustó, pero como que me gustó las ideas que se hablaban, pero siento que hay esta idealización del pasado y no puedo no mencionar a Calvin, porque estoy obsesionado con aprender más acerca de este filósofo yo siento que este puritanismo, este calvinismo, como que hay esta idea de la idealización del pasado y luego la catastroficación del futuro, como que todo puede ser malo, como que todo está, la depravación, como que es interesante porque, aunque Bret Easton Ellis dudo que sea religioso, la cultura americana está muy influenciada por esas ideas de Calvin, y entonces es algo, y lo voy a seguir mencionando porque me parece muy importante, y, y bueno, ahora el abuelo le habla a Carlos, sus historias son interesantes, aunque a Carlos le parecen aburridos. El abuelo explica a Carlos cómo el mundo antes de los avances tecnológicos, cómo ha cambiado el mundo. Y aquí noté la diferencia entre la visión de Moxo en la película y la visión de Mañas en el libro. Y me gustó un poco más la visión de Moxo que la visión de Mañas, porque la idea es de que yo siento que el abuelo de Mañas está ya cansado. O sea, ha puesto la influencia de Bret Easton Ellis, aunque no he leído Less Than Zero. Yo siento que sí, sí, como el abuelo está cansado y no. Como que se ve un personaje más.
triste así, como que no, como que dice que lee el mundo Brave New World de Aldous Huxley y quizá lee esa novela porque está conectada con 1984 de George Orwell y todas estas ideas. Y bueno, lo que me pareció era de que como que lo vi más rendido al abuelo de Mañas, mientras que el abuelo y también no me gustó para nada que dijo que por amor haría lo que sea por su abuela, como que... No, no por su abuela, por su esposa, como que lo sentí como que... No diría como que un personaje que se rinde. En cambio, el abuelo de Moxu, y quizá miren la diferencia entre edades entre Mañas y Moxu, como lo veo una persona más luchadora, quizá, y como que él dice, me preocupa más, me gustó mucho esa línea, los que están ahora, que creen en marxismo, socialismo, que antes, como que siento que es más crítico de la sociedad ahora, el abuelo de Moxo, como que siento que se mostró una persona más despierta, una persona más, como que no era que se va por debajo, sino como que se tira abajo, sino es una persona más crítica y te da más como que... Me gustó mucho su interpretación, la que Moxu y el actor han dado a... Y bueno, y esto es interesante porque también me hace pensar, es que en ese capítulo no veo que haya muchas cosas, por eso estoy agregando un poco más de mi visión e interpretación. Como que siento que quizá Moxo, como era mayor que Mañas, tal vez ahí él ha experimentado una cultura de los 60, de los 70, donde sí era una cultura libertina, pero no era esta cultura del nihilismo. Entonces cuando uno ve su película en Cronen, la ve un poco más como que de libertinaje. Es como ver la película Dazed and Confused de aunque es de los 90, como que trata de capturar una cultura de los 70, que sí es libertina y todo, pero no hay esta visión antisocial de Bret Easton Ellis, que sí la veo mucho y muy presente en la novela. Y siento que eso como que le quita, como que a lo menos le quita atracción a la novela. Y bueno, Carlos se va inesperadamente, él vuelve a Cronen, donde se encuentra con sus amigos y le pregunta acerca de, claro, ciertas sustancias ilícitas, siempre estaba hablando de ese tema. Y bueno, como les dije, aquí es donde Carlos conversa con Roberto y este le cuenta su dificultad con las chicas. Luego Carlos vuelve a su casa. Y bueno, supuestamente Roberto es el personaje que como que tiene dificultad de ligar con las chicas o es misógino y tiene muchas dificultades y bueno, me parece que cada vez que Carlos está con su amigo y sobre todo Roberto es cuando hablan de muchas cosas malas, como los snap film, todo esto de la violencia o American Psycho. Y ahora voy a hacer mi comparación de American Psycho y Clockwork Orange. ¿Por qué me parece tan relevante esto y qué es lo que opino? Y bueno, como les digo, Roberto parece que es homosexual o algo así, que luego se va a tocar el tema más adelante. Pero no me gustó para nada la comparación American Psycho, como que el fetiche de la violencia. ¿Qué tal? Ahí está la idea, o glorificar la violencia. Y esta es la diferencia entre American Psycho, creo, y esta novela y A Clockwork Orange, que yo siento que en Clockwork Orange era acerca de la delincuencia, esa es la palabra clave. Me acordaba la banda de punk de los 70, de Sex Pistols, que ellos no son delincuentes, pero inspiran mucho la delincuencia y como Georgie, Pete, Alex y todos ellos van y cometen crímenes, pero hay estas consecuencias. Y esa es la diferencia más grande que yo siento que cuando Alex y sus amigos cometen esos actos de violencia hay consecuencias, como que la policía les pega, se pegan entre ellos, como que no sientes esta glorificación de la violencia porque hay consecuencias de la violencia. En cambio yo siento que en Cronin, y nunca he leído American Psycho, pero me da la impresión que es como que es esta glorificación de la violencia. Y a mí mi interpretación quizás de un chico como Bret Easton Ellis que, claro, es ironía en la cultura de los privilegiados que no ha experimentado esta violencia en donde alguien va y lo asalta y como que le dan un castigo, ¿no? Y lo mismo con Mañas. Y
Y no Maños, pero digo Carlos, como yo siento que la novela tomaría un giro muy muy distinto si es que alguien va como que un asaltante y le pega a Carlos, como que yo siento que se dejaría esta glorificación de la violencia, como que por ratos parece que es una como unos chicos que nunca han experimentado la violencia y por eso la glorifican. Y también en la novela Tesis, y como también se ve esa idea de que hay esos chicos en el cine que les gusta el cine violento, como, y yo siento que son gente privilegiada, y eso es lo que dijo Bret Easton Ellis y han dicho otras personas, como que gente privilegiada que glorifica todos estos temas, pero no los ha vivido en carne propia, mientras que en A Clockwork Orange yo siento que sí Anthony Burgers como que sí hace que los personajes experimenten la violencia, entonces cambia radicalmente el significado de la novela. Y yo siento que eso le habría dado más peso a la novela, si es que veíamos a Carlos experimentar violencia, quizás no una violencia cruda, pero que alguien le mete un puñete o algo así, como que tal vez hubiéramos visto que como que dejaría de ser este personaje un poco antipático y sería un personaje más con un poco más de profundidad, ¿no? Y bueno, y veo mucho menos jerga porque el abuelo habla de manera más clara. Claro, y me parece algunos nombres similares a Latinoamérica, Estados Unidos, como Avenida América, Colón, Santa Bárbara. Y eso es lo que me gusta mucho de visitar Madrid, que hay muchas de estas referencias, muchos de estos nombres. Claro, y los paralelos con Les Zero. Y no me gustó esas escenas de esa novela American Psycho, me parecen un poco feas, la verdad. Em, y mientras que la referencia a Mirván estuvo mejor, porque hay, como les dije, igual como lo que pasó en la guerra con, me parece que es Serbia en el 90, aquí se menciona a la banda Nirvana que en 1992 tocó en el Palacio de los Deportes en Madrid. Y bueno, como que le da más esta profundidad que sí me llama la atención y que hubiera sido más interesante. Lo que pasa es que la novela, como les dije, elige esta estética generación X en vez de elegir esta estética como de Scott Pilgrim, por ejemplo, de que sus amigos tocan música, la banda. Hay otra dirección y yo siento que es muy interesante que Moxo sí le da esta dirección en la película. Se siente más que es unos chicos interesados en la música. Se les ve valores prosociales. Mientras que en la novela se ve los valores antisociales. Y volviendo a la idea de ironía, y estuve averiguando más de la generación X, y me parece que, claro, la ironía es la cultura de los privilegiados, porque le estás viendo las cosas desde la mirada de personas privilegiadas. Y bueno, para terminar, como hemos mencionado bandas, es la idea de, por ejemplo, la banda MGMT parodia a todas estas bandas de rock de los 90 como Oasis y le parece ridículo todo esto de la vida de rockstar, pero en su ironización como los hace un poco menos llamativos, como los hace un poco más antipáticos. Y bueno, es interesante, como les digo, ahora que hablo del capítulo, mi conclusión sería que siento que la interpretación que le hago el director Moxo va más a valores prosociales, la interpretación que le ha dado Mañas es más oscura un poco, y la palabra clave sería siniestra. Hay algo siniestro en Carlos con todas estas referencias a estas novelas y estas películas de Snuff, como que hay algo siniestro, pero a diferencia de Clockwork Orange no vemos las consecuencias de esta glorificación de lo siniestro que hubiera sido muy interesante. Y bueno amigos, nos vemos en el siguiente video. Like, comenten, suscríbanse, saludos.